Vamos, hermanos, esta mañana a continuar con lo que es la reflexión de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. En esta mañana hemos intercedido, hemos orado por todas las necesidades, hemos orado también por todos los presidentes que necesitan de esa intercesión. Como iglesia debemos de interceder por toda nuestra nación, debemos de orar por todos los países, debemos de orar también por todos los presidentes. Debemos de orar por los 3 órganos del Estado, debemos de orar por todos los necesitados. Es una orden que el Señor nos da de que debemos de interceder, orar por todas las necesidades. Así que esa mañana vamos, hermanos, a compartir la reflexión de la palabra del Señor. Así que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice su palabra, como está escrito. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visible e invisibles, sean tronos, o sean dominios, sean principados, o sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice su palabra. Amén. Nos cuesta leer un poco la palabra porque es muy pequeña la letra. Pero esta mañana, apreciables hermanos, en su palabra, en las Sagradas Escrituras, podemos encontrar cómo el Señor, hermanos, nos revela sus misterios, sus propósitos, para que el hombre y la mujer puedan reconocer los misterios de su bendito nombre. Así que esta mañana, hermanos, hemos leído en este libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, 16, 17 y hasta el versículo 18. Así que esta mañana, hermanos, quiero hablarles bajo el tema o el pensamiento: cómo acercarnos a Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos de acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué razón? Él es el Hijo de Dios, que existe desde antes de la fundación del mundo. Él es el que existe, el que siempre ha existido desde el principio, desde la creación del mundo, que nos costaría mucho, hermanos, quizás querer llegar hasta el descubrimiento que a donde Dios existía. Entonces sería una situación muy difícil de explicar, porque Él es Dios. Dice su palabra que al principio dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces eso quiere decir, hermanos, que Dios existe desde muchos años, de eternidades, y la mente del hombre es pequeña. La mente del hombre no logrará entender los grandes misterios de Dios. Y hasta pudiésemos caer en el error, hermanos, de querer llegar hasta lo infinito, porque nosotros somos finitos, pero Dios es infinito, sus misterios no lo vamos a lograr a entender. Pero ¿cómo acercarnos a Dios? ¿O por qué acercarnos a Dios? ¿Por qué razón? Bueno, primero, hermanos, porque Él es el Hijo de Dios, que existe desde antes de la fundación del mundo. Número 2,
Él es el sumo sacerdote unigénito del Padre. Único, no hay más. Él es el único Hijo de Dios. Hebreos 7:14 al versículo 17, usted lo puede leer. En él hemos, hermano, en ese sumo sacerdote unigénito, único del Padre, en él, en ese sacerdote, en él hemos alcanzado la gracia. Si usted hasta este momento está con vida, es por la gracia de Dios. Si hasta este momento usted camina, usted tiene muchas bendiciones, usted tiene una casita, usted tiene una familia, usted tiene un negocio, usted tiene un buen trabajo, usted tiene cuentas, quizás algunas, bueno, sus moneditas por ahí, dinero, es porque Dios, es la gracia de Dios. Y si estamos en el camino del Señor, es por su gracia. Es por su gracia. En Él hemos alcanzado la gracia. Y déjeme decirle que en este mundo, hermanos, que vivimos, en este mundo es así, que las personas son evaluadas, son apreciadas por lo que tienen. Porque así es, tanto tienes, tanto vales, si no tienes nada, no vales nada. Pero en Dios hemos alcanzado la gracia. Y nosotros nos preocupamos porque ¿qué dirán los vecinos de nosotros? Que no tenemos nada, que estamos pobres. Pero no se preocupe, si usted no haya gracia delante de los hombres, Dios le dará gracia. Y si Dios le da gracia, usted va a tener gracia para con todos. Entonces es la gracia que hemos encontrado por medio de este único sacerdote. Y su nombre es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. En Él hemos alcanzado, hermanos, en este sumo sacerdote unigénito del Padre, hemos alcanzado la gracia. En Él hemos alcanzado, hermanos, la misericordia. En este único sacerdote hemos alcanzado la misericordia. La misericordia de Dios es grande. Dice que Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Entonces, la misericordia de Dios es grande para con todos. Por lo tanto, usted puede ver hermanos, que el mundo y el hombre, se aprovechan y hacen lo que ellos quieren, pero hasta este momento la gente dice, ¿y por qué ese no se muere? ¿Y por qué ese no le pasa nada? ¿Y por qué ese en vez de prosperar, en vez de irle mal, prospera, crece en economía? Es que es la gracia, es la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios, hermanos, es algo que nosotros no entendemos. No entendemos. Pero la misericordia de Dios debemos de atesorarla. Yo le doy gracias a Dios porque ha tenido misericordia de mí. Tiene misericordia también de todos aquellos que están, hermanos, cometiendo ilícitos, pecados, adulterio, fornicación, inmundicia, secuestro, violaciones. Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Y la misericordia de Dios es así. Mire cómo está el mundo. Solo mire cómo la maldad. Y yo le aseguro que en este momento están quizás asesinando, secuestrando, violando a alguien. Y lamentablemente otros no tienen la oportunidad. Pero la misericordia de Dios, ahorita Dios está hablándote hoy, esta mañana a ti. La misericordia de Dios es así, los tiene en sus manos. La misericordia de Dios es tan hermosa. Mira, tú y yo hemos venido de transitar en este mundo, de transitar en el pecado. Y muchos dijeron, ¿y a ese por qué no se muere? ¿Y ese por qué está con vida? Es que es la misericordia de Dios. Pero esa mañana debemos de acercarnos a ese único sacerdote. En Él hemos alcanzado la misericordia. En Él hemos alcanzado nuestro perdón de pecado. Yo no sé por qué la gente confiesa su pecado ante el hombre. Es antibíblico. Es antibíblico.
Yo no sé por qué el hombre corre a pedirle perdón al hombre, perdóneme, y que van a confesarse. Único Dios, el único con el que nos podemos confesar nuestros pecados y que es único que puede perdonar, no hay nadie más que puede perdonar pecado, es el único sacerdote. El que habla ahí en Hebreos, de acuerdo al orden de Melquisedec, único sacerdote que es Dios. Él es el único. Nosotros lo único que hacemos es: Señor, ten misericordia. Pedimos por él, intercedemos nada más. Intercedemos nada más. No perdonamos pecado. Nosotros oramos y decimos: Señor, tenga misericordia, tenga piedad. Pero no es que es esa oración o no esa súplica, o sea, tenga el aval, tenga la autoridad para perdonar. No, el único que perdona pecado se llama Cristo Jesús, y a su nombre, a Él sea la gloria. Entonces, hermanos, en Él hemos alcanzado la misericordia, en Él hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados. Por muy sucio que sea un pecado, Dios lo perdona. David estaba ahí en el Salmo 51 diciendo: Señor, tú sabes que yo he sido concebido en el pecado. Desde que nacimos traemos pecado. Desde que nuestros padres fallaron y pecaron. Desde ese momento nosotros hemos nacido con el pecado. Pero hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados en ese único sacerdote, que es en Hebreos capítulo 7, versículo 14 y versículo 17, donde habla de acuerdo al orden de Melquisedec. El único sacerdote es Melquisedec, de acuerdo. En él hemos alcanzado el amor de Dios por medio del Hijo. Dice que su palabra, San Juan 3:16, dice que Dios envió a su único Hijo. Entonces, por medio del Hijo hemos alcanzado el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios es el Padre. El Padre envió a su Hijo. Y el Hijo hace la gran comisión que le da a su Padre de venir a morir en la cruz por nuestros pecados. Por el tiempo voy a ser breve, bastante breve. Entonces, hemos alcanzado el amor de Dios. Todos tenemos el amor de Dios. Aprovecha el amor de Dios. Aprovechalo. Ahí en tu casa, aprovecha el amor de Dios. Escucha alabanzas con el amor de Dios. Relájate como padre de familia, como hijos. Tranquilos, tenemos el amor de Dios. Y si tenemos el amor de Dios, lo tenemos todo. Gloria a Dios, lo tenemos todo. Entonces, en Él hemos alcanzado el amor de Dios. Por medio de este sacerdote hemos alcanzado la reconciliación, el perdón. Siempre reconciliación. Con Dios nos reconciliamos. Todos los días, Señor, cada vez que llega la noche, Dios quiere que nos reconciliemos. Señor, perdóname. Señor, me reconcilio. Reconcíliate con tu padre, reconcíliate con tu madre, reconcíliate con tus hermanos. Reconcíliate. Porque muchas veces vas a tu aposento y oras y dices: no siento gracia, no siento sabor a la oración. Pero es porque no te has reconciliado. Primeramente debemos de pedir perdón y luego pedirle perdón a Dios. Si queremos que Dios nos perdone, debemos de perdonar nosotros. Vamos a seguir. Entonces, con el Padre hemos alcanzado, por medio del Padre, hemos alcanzado lazos de amistad. Por medio del Hijo, hemos alcanzado lazos de amistad para con el Padre. En Él hemos alcanzado el don y la razón de vivir. Hoy tenemos una razón de vivir. Hoy nos sentimos realizados, alegres, felices, por medio de su Hijo. Amén. Entonces, herencias eternas por medio de la muerte de Cristo Jesús y por medio del sacerdocio hemos alcanzado herencias eternas en sus moradas. Él es superior a toda la jerarquía angelical. Todos los ángeles, arcángeles, todos los serafines, lo que sea, autoridades. No importa la jerarquía, Él es Dios. Él está en el trono. Él está en el trono. Y todos los ángeles se postran ante Dios. Todos los querubines, todos los serafines, aún aquellos grandes ángeles, como Gabriel y Miguel,
esos grandes ángeles se postran ante Dios, los 24 ancianos. Entonces, Él es Dios. Y todo el mundo y todos sus hijos nos postramos ante Él a adorarle. Un día vamos a estar con ese príncipe, porque nosotros somos la novia del Señor. Un día vamos a estar con ese príncipe, con el amado, con Jesús de Nazaret. Un día vamos a estar en ese trono. Un día vamos a descansar. Ahorita sufrimos afanes. Ahorita nos desesperamos. Hay temor, hay angustia, hay desesperación. Pero un día vamos a descansar de todas esas cosas. Un día vamos a dejar de sufrir. Un día vamos a gozar con el Señor y debemos de estar preparados. Aleluya, gloria a Jesús. Él es superior a toda la jerarquía angelical. Él es el que sustenta el alma nuestra. Hebreos 1:3. Sustenta nuestra vida espiritual. Nos hace descansar de la ansiedad y el afán que atormenta y aflige nuestro corazón. Él es el único que consuela. Él es el único que llena nuestra vida, que nos da consuelo, que nos da alegría, que nos da gozo al alma. Él aviva nuestra esperanza. Él es el Dios único. Él es el único que nos motiva y nos fortalece en nuestra fe. Mire hermano, todo lo que está pasando ahorita, usted lo puede ver. Hay aflicción. Hay aflicción. Y si nos mantenemos nosotros, hermanos, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio de este sacerdote único, nos acercamos a Dios. Amén. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo acercarnos a Dios? ¿Cómo acercarnos a Dios? Hebreos 4:14 al 16. Las actitudes correctas son, número 1, de todo corazón. Salmo 51, versículo 17. ¿Cómo acercarnos a Dios? De todo corazón. Debe ser de todo corazón. No debemos de ir a la fuerza. No debemos de adorarle porque estamos con miedo, porque tenemos temor. No, debemos de adorarle al Señor. Debemos de buscar su presencia con todo el corazón. Que sintamos la necesidad. Porque esa es una necesidad por la cual nosotros vamos a buscar a Dios. Pero ¿cómo vamos a acercarnos a Dios? Primero, de todo corazón. De todo corazón. Número 2, con fe. Debemos de tener fe, que le vamos a pedir y Él nos va a responder. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos, pero debemos de hacerlo con todo el corazón. Número 1, con todo el corazón. Número 2, debe de ser con fe. Con fe. Porque el que pide con fe, recibe. Entonces, si usted tiene fe de que el Señor va a responder a su necesidad, Dios le va a dar su milagro. Sí, así, hermano. Dios le va a dar su milagro, pero tiene que tener fe. No tiene que desesperarse. Tiene que insistir, tiene que estar pidiendo, Señor, ya tengo 2 meses, Señor, ya tengo 3 meses, ya tengo 4 meses, Señor, tengo 1 año, Señor, por fin recibí mi milagro, por fin recibí la sanidad. Dios es así, pero debes de tener fe, porque si no tienes fe, entonces no vas a recibir tu milagro. Número 3, debe de ser con toda humildad. Debe de ser con humildad. Lucas capítulo 18, versículo 13 al 14. Salmos capítulo 13, versículo 3 al 4. Recuerda que debe ser con humildad. Debemos de acercarnos a Dios con humildad. Recuerda que una persona altiva nunca tendrá el favor de Dios. Personas
aquellas personas altivas que se creen y que ellos creen que porque son inteligentes, que porque son cerebro, ¿verdad? O porque no, son personas altivas. Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo mira de cerca. Así que debe de ser con humildad. Número 4, debe de ser con paciencia. Con paciencia. Entonces, ¿cómo acercarnos a Dios? Debe de ser con paciencia. Salmo 130, versículos 5 al 6. ¿Sabes, hermanos, que los que se someten a la paciencia triunfan? Triunfan. Los que tienen paciencia triunfan y ven la mano de Dios. Número 5, debe de ser con confianza. Debemos de confiar. ¿Sabe, hermano, que nosotros aquí en la iglesia vivimos por fe? Y mantenemos la confianza que Él obrará en nuestra familia. Confianza. Hebreos 9:16, Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31, Isaías 41, versículo 10 al 13. Confianza. Debes de confiar en el Señor. Si tú confías en tu esposa, confía en tus hijos, confías en tus amigos, confía en tu familia, confías en tus vecinos, confías en las demás personas. ¿Por qué no confiar en el Dios que no miente, en el Dios que cumple su palabra? ¿Por qué vamos a desconfiar de ese Dios que no miente? Un Dios que cumple sus promesas, un Dios que ha dicho que te va a bendecir, un Dios que ha dicho que te va a sanar, un Dios que ha dicho que estará contigo en las buenas y en las malas. Solamente le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová irá contigo. Confianza. Debemos de confiar en sus promesas.